María Curón. Don Salvador Freixedo, nuestro invitado de ahora mismo, nació en Galicia y vive actualmente en Estados Unidos. Y perteneció durante 30 años a la Orden de los Jesuitas. En 1953 fue ordenado sacerdote en Santander. Estudió Humanidades en Salamanca, Filosofía en la Universidad de Comillas, Teología en el Alma College de San Francisco, Ascética en el Mont Launier, en Quebec, y Psicología en la Universidad de Loyola, California, y después en Nueva York. Enseñó Historia en el Seminario Interdiocesano de Santo Domingo, en la República Dominicana, y es en la actualidad presidente del Instituto Mexicano de Estudios del Fenómeno Paranormal. De repente, después de toda una vida dedicada al sacerdocio, a la religión, lo deja todo para aventurarse en el mundo de lo paranormal, en los extraterrestres, en el estudio de los ovnis, en el estudio de todo aquello de lo que muy poquito sabemos. Y uno se pregunta por qué, señor Freixedo. ¿Por qué después de toda una vida dedicada, después de 30 años con los jesuitas, lo abandona todo por esto? No es abandonar, es vivir, estar en la vida siempre. Cuando los señores obispos de Puerto Rico me bendijeron con la suspensión ad divinis, favor por el cual nunca les podré estar suficientemente agradecido. ¿Sabe usted lo que está diciendo, supongo? Sí, me doy cuenta. Entonces empecé a usar mi cabeza a fondo, y además lo mío no son extraterrestres, lo mío es siempre lo trascendente. ¿Qué hacemos aquí? ¿A qué hemos venido? ¿Quién nos lleva? ¿A dónde nos llevan? ¿Verdad? Y para mí toda la fenomenología paranormal, que si de algo sé yo es de eso precisamente, es como una ventana a lo trascendente, es decir, a eso de que nos habla la religión. Yo soy un hombre fundamentalmente religioso, aunque enfoco la religión de una manera diferente de como la enfocaban. Señor Freixedo, ¿por qué le bendijeron los obispos de Puerto Rico, como usted ha dicho, con comillas, en lo de bendijeron, expulsándole de...? No, eso fue después de comillas, porque yo estudié en comillas. Y... Me refiero a las comillas gramaticales en la palabra bendijeron, como usted sabe muy bien. Pues porque publiqué un libro que se llama Mi Iglesia Duerme, que yo vine aquí hace 11 años, ingenuamente, me vine de no sé dónde, de Puerto Rico, vine aquí a publicarlo, y me dieron un rotundo no, que me largara a toda velocidad, y me largué con mi libro a México, que se llamaba Mi Iglesia Duerme, y todavía no he logrado que se publique en España ese libro. Y es un libro para monjas piadosas, hoy día lo considero yo así. Más tarde o más temprano a ese libro, anterior o posteriormente a ese libro, escribió otro que también armó lo suyo. Algo así como Extraterrestres y Religión, que usted subtitulaba Cuando los ovnis aterrizan, los dogmas vuelan. ¿Qué venía a decir en aquel libro? Bueno, antes de ese libro, ese vino después. Antes había escrito uno que se llamaba 40 casos de injusticia social, examen de conciencia para cristianos distraídos. Y por ese libro, Batista, aquel santo señor de Cuba, me invitó a salir del país, porque para mí es un honor que me echó Batista de Cuba. Y después fue cuando escribí ese que se subtitulaba Cuando los ovnis aterrizan, los dogmas vuelan. Porque es curioso que a los ovnis a mucha gente los atonta y les hace nada más andar corriendo detrás de las luces que se ven en el cielo. Para mí los ovnis son, como te dije, como una ventana, algo que me pone a pensar en lo que la religión nos ha hablado siempre, en el más allá. ¿De dónde viene esa gente? Los ovnis para mí son en cierta manera un reavivador del espíritu religioso. Como te digo, me hacen pensar en el más allá. Pero por otro lado, yo lo digo sinceramente y me pasmo como a otros no les pasa igual. Los ovnis son ácido sulfúrico, en general toda la fenomenología paranormal es ácido sulfúrico para las creencias religiosas clásicas, entendidas a lo clásico. A final de cuentas, ¿cuál es su mensaje y qué es lo que quiere venir a demostrar aquí? Sí. Yo quiero hacer, me he autoimpuesto el apostolado de hacer que el hombre use su cabeza y deje de estar condicionado. Estamos desde que nacemos bárbaramente condicionados. Condicionados por los politicastros. Politicastro casi 19. Por lo menos en la mayor parte del mundo. Estamos condicionados por la religión tremendamente. Estamos condicionados por los bancos, por la televisión, por todo. Yo quiero hacer que el hombre empiece a usar su cabeza y se rebele contra todas las cosas que tiene que rebelarse, empiece a ser él mismo. Y deje de, a ver si construimos un mundo mejor que esta barbarie en que hemos convertido este mundo. Eso es lo que hago. Sencillamente eso. Pero eso que podría ser un mensaje absolutamente aséptico, sin embargo no lo debe ser. Debe haber algún trasfondo que molesta evidentemente a agentes de algunos países que le han invitado a que se vaya. Así, natural. Eso no lo dudo. Todo el hombre que diga verdades en este mundo se va a encontrar inmediatamente con algún palo que le cae encima de la cabeza. ¿Qué puntos de contacto existen, según usted, entre la Biblia y los extraterrestres y los fenómenos paranormales? Más que puntos de contacto. Yo tengo un libro, y no quiero autopromocionarme, aunque tengo algún derecho,
no voy a decir ni siquiera el nombre del libro, que es toda una prueba de eso, ¿verdad? ¿Pero prueba de qué? De cómo la Biblia, por ejemplo, es una, porque no, nosotros hablamos de nuestra Biblia, hay 40 Biblias por ahí anteriores a la nuestra. Ahora están apareciendo en Eblai una especie de 14.000 tablillas que estaban escritas antes de que fuera escrito el Pentateuco nuestro, y se habla ya de Yahvé, y se habla de Adán y Eva y de mil cosas, bien. Y no digamos nada, toda la literatura védica, la mayor parte es anterior a nuestra Biblia. Y todas estas cosas son como, ¿cómo le diría yo? Libros, si quiere, porque esos son las Biblias. Libros en los cuales el que tiene un poco de inteligencia y no está condicionado, se da cuenta de la interferencia de otros seres. Usted es de los que afirman que Elías no se fue en un carro de fuego, como todos hemos leído, sino que se fue en una nave, etcétera. Yo no sé si era nave o qué. Elías es uno de los 40.000 casos. Mira, ahora estoy colaborando yo en un individuo que tiene ya 50 grandes cuadros pictóricos, se van a ver que es la Biblia visto desde el punto de vista de la ovnilogía. El que lea con ojos racionales todo el Pentateuco, es decir, la manera de presentarse Yahvé, o como se decía antes, Jehová, en forma de nube. Eso es una cosa que se hace increíble realmente y que nos quieren meter la fe a través de todo eso. Pero, señor Freixedo, ¿usted se cree que, alguien va a preguntar, ¿usted cree que es serio que usted, que ha estado 30 años con los jesuitas, que ha todo ese largo currículum vitae que hemos dicho, que no es un señor que ha venido del campo absolutamente indocumentado, que hable así, que esté diciendo... A Dios gracias, a mí me importa muy poco lo que la gente dice. Yo llego en todo, incluso en mi religión, cuando me he puesto a repensar mi religión, llego a donde llega mi razón, que es el arma grande que me ha dado Dios, ¿verdad? Y yo creo que la encarnación, la verdadera encarnación, se hace aquí, en el cerebro. Dios se encarna en la humanidad a través del cerebro, nos ha hecho inteligentes y por eso somos hechos a imagen y semejanza, no por otra cosa. A imagen y semejanza. A mí no me interesa si la gente dice esto, dice lo otro. Yo escribo, el que quiere compra los libros y el que no quiere no los compra, y a donde he llegado con mi razón, ahí llego yo y ahí me paro. De usted han dicho que es un visionario, otros han dicho que está loco, otros se han limitado a leer los libros que usted ha escrito, estudiar sus teorías y no pronunciarse, ni mucho menos. Bueno, eso es normal. En cierto modo, en algún país americano le han comparado también con el famoso Papa Clemente, del Parmá de Troya. ¿Qué opina usted de ese tema? Yo escribí un artículo en una revista española en Mundo Desconocido, y creo que es el único español que, en vez de reírme del pobre Clemente, he dicho que Clemente es una víctima más de un viejísimo fenómeno con el cual alguien ha condicionado a la humanidad, que es el fenómeno de la iluminación. Hay miles de Clementes, unos han tenido más suerte que Clemente, pero Clemente es una víctima, no es ningún hijo. Se le ha aparecido algo, él ha creído eso, pero hay miles de Clementes. Todos los fundadores de religiones son Clementes, a lo grande o a lo pequeño. Mahoma era otro Clemente que estaba igual que él, orando solo en una cueva, y se le apareció, según dice el arcángel Gabriel, y mire todo lo que formó. Hace como 5 o 6 años nosotros nos encontramos en América, en la televisión americana, y yo recuerdo que a lo largo de aquella entrevista, producida por su continua aparición en los periódicos, hablando de haber descubierto, haber encontrado, haber estado en contacto con un extraterrestre. Yo supongo que usted lo recuerda. Sí, pero yo jamás dije que era extraterrestre. Yo siempre defendí que aquello era una especie de mutante, y lo sigo diciendo, y tengo pruebas, y las pruebas últimas son las que acaba de dar un norteamericano que sabía mucho de eso. Yo entonces vi aquello que llamaban extraterrestre, que usted denominó entonces mutante, y al cabo del tiempo resulta que aquí en las playas del Levante, ese mutante o ese extraterrestre se vende a 1.000 o a 2.000 pesetas la pieza. Y como recordaba aquella entrevista, lo compré, y ahí está, lo estamos viendo en la pantalla. Es eso. Fíjate, mira cómo tiene el corte allá. Esa es una raya cortada. Cuando yo efectivamente. Cuando yo hablé contigo, ya yo tenía de eso. Eso lo veo yo pescar en Acapulco y veo cómo lo hacen. Pero ese animal tiene esta altura nada más. El otro animal que pescó Garamendi, que no solo pescó uno, sino que en Venezuela pescaron otro, y yo lo investigué en todos los periódicos de Caracas, tenía esta altura, y el otro animal casi mata a Garamendi. Y era más o menos como parecido. A mí me pareció que era lo mismo. Lo cortan precisamente para imitar al otro, ¿entiendes? Los pescadores conocen al otro. Entonces, ¿usted cree en extraterrestres, está claro? No, pero eso no tiene nada que ver con extraterrestres. Yo creo, sí, en que el fenómeno ovni es una cosa mucho más profunda de lo que la gente cree. Y la gente, yo le aconsejo, mejor no se metan en ese tema, porque es un tema tremendamente profundo. Es como el tema del espiritismo cuando hay un medium de veras. Bregar con fantasmas, digo, no se metan en eso, porque a mucha gente los ha desbaratado cuando se encuentran ante las tremendas realidades. Mira, acaba de tener un caso aquí, lo que acaban de hablar la anterior a mí.
la vida es mucho más compleja de lo que la gente creemos. Y en cosas de macho-hembra que creemos que conocemos también, fíjate qué cosas tan bárbaras hay en el psiquismo, en las hormonas, en las testosteronas y en todo eso. Ahora, en cuanto dejamos ya de ver, tocar y palpar, la realidad es muchísimo más grande que todo eso. Gracias, señor Freixedo. Muchas gracias. Volvemos en un momento.